Hola, que el Señor le bendiga muy ricamente. En esta noche estamos muy contentos porque estamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Así que yo le invito a que usted tome su Biblia en sus manos, porque esta noche vamos a aprender muchas cosas que el Espíritu Santo nos quiere compartir. Esta es mi Biblia, esta es la palabra de Dios. Yo la voy a leer, yo la voy a estudiar. Ella es la inconfundible, inconmovible palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. La semana pasada estuvimos conversando sobre el texto bíblico de Romanos capítulo 8. Y la verdad es que Romanos capítulo 8, para cualquiera que se acerca a ese texto, termina tocando el cielo, hermano. De verdad, la gloria de Dios se manifiesta sobre su vida y sobre la mía, y es un gozo y es una alegría. Ese era el sentido y el tono del apóstol Pablo y la intención de dejar a la iglesia que se acerque al texto bíblico de una forma diferente. Mas sin embargo, a partir del capítulo 9, quiero que aprenda bastante en esta noche. A partir del capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, 3 capítulos del libro de Romanos, manifiesta el corazón del apóstol. El corazón del apóstol por Israel, por el pueblo judío, ¿sí? Pueblo que él amó muchísimo. La Biblia enseña en el capítulo 9, vamos a adelantarnos un poquito, en el capítulo 9, la Biblia enseña la tristeza de este hombre, la tristeza que tenía su corazón al ver a Israel, al ver el pueblo judío. En el capítulo 10 vamos a ver la semana entrante, primero Dios, la preocupación del apóstol. Esta preocupación que siempre mantuvo en su corazón por el pueblo judío, por sus hermanos, como él los dice, sus hermanos en la carne, así los llama. Y en el capítulo 11 abre su corazón más abiertamente, más profundamente, para que dirigemos y entendamos nosotros la bendita esperanza que tiene Dios preparada para Israel. Eso lo vamos a ver más adelante. Hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 9. Así que saque su cuaderno, su lapicero y escribamos juntos. La Biblia enseña en capítulo 9, versículo 1: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué es esta tristeza que embarga al apóstol? ¿Qué es lo que está sucediendo con el apóstol Pablo, que después de venir del capítulo 8 tan glorioso, caemos en una tristeza? ¿Es acaso que se deprime? Por supuesto que no. Lo que está sucediendo con este hombre es que él se está dando cuenta, a la luz de los acontecimientos que estaban sucediendo, que Israel, el pueblo judío, no está entendiendo el mensaje que Dios envió a través de Jesucristo su Hijo. El no entender el mensaje de Dios a través de Jesucristo es perderlo todo. Y eso embarga una gran y profunda tristeza. ¿Sabe por qué? Porque tal vez hoy estemos aquí y hayan personas que nos estén mirando en este momento que no están entendiendo el mensaje que Dios quiso darnos a través de Jesucristo. No fue el establecimiento de otra religión, no, Señor. No fue el establecimiento de un grupo político que llegara a gobernar a Israel. Es fallar el no entender a Dios. Fíjense lo que dice el versículo 8, vaya conmigo, dice: esto es, no lo que son según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Israel no quiso ver a un Dios amoroso que abría el camino no solamente para un pueblo elegido llamado Israel, sino para todo un pueblo llamado gentil.
Para eso apareció Jesús, para salvarlo a usted y salvarme a mí. No solamente para salvar una etnia, un pueblo, no. Él vino a remediar el problema de toda la humanidad. Y ya usted sabe, toda la humanidad está compuesta de muchas etnias, de muchos pueblos, de muchas naciones. Israel es una de ellas. El apóstol llena su corazón de tristeza, porque ellos no pueden ver a Dios siendo el papá de otro hijo. ¿Y cuál es ese otro? Usted y yo. Ellos no pudieron entender que Dios en su amor y misericordia enviara a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces ellos rechazan de plano el propósito por el cual Dios envía a su Hijo. Dios envía a su Hijo para que usted y yo seamos redimidos, participantes, como dice el versículo 8, esos hijos de la promesa. ¿Se acuerdan? Dios había dado una promesa a Abraham y está establecida justamente aquí. El apóstol empieza a llamar la atención a todo judío, a todo hombre y mujer que en algún momento, como lo vamos a ver más adelante, los llama mis hermanos en la carne. Leamos por favor el versículo 5, porque el versículo 5 parece como que les revienta los oídos a esos hombres y mujeres que estaban ahí atentos al mensaje. Verso 5, Romanos capítulo 9, versículo 5, en quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El que usted y yo digamos eso tal vez hoy no tiene tanta resonancia como lo tuvo en el momento. Estoy hablando que el apóstol Pablo está declarando: vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esa frase tiene que haber sonado espantosamente en un grupo religioso, en un grupo que dice: no solamente nosotros somos los salvos, solo nosotros tenemos la posición de Dios. Eso es peligroso. Eso es no entender que Dios es amor, número uno. Eso es no entender el propósito por el cual Cristo muere en la cruz del Calvario. Con este versículo bíblico es la declaración más fuerte que en todo el libro de Romanos usted vaya a encontrar. Los judíos no pueden entender esta palabra del apóstol Pablo. Este hombre estudioso, había sido enseñado incluso a los pies de Gamaliel, era miembro del Sanedrín, era judío, y ahora está dando esa declaración, la declaración más clara de la deidad. Jesús es Dios. Y en ocasiones a la iglesia hoy se le olvida eso. Nos aferramos incluso solamente a un Dios que apaga incendios, a un Dios que proveyó ese dinerito, que pagó aquella cuenta. Pero yo vengo de parte de Dios para decirle a la iglesia lo mismo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma y a la iglesia universalmente hablando: vino Cristo, el cual es Dios sobre todos. Sí, mi amigo, sí, mi amigo. Dios se encarnó en su Hijo, en Jesús. No entender esto es no entender la obra de Dios, no entender la pasión que Dios tiene por salvarlo a usted, por salvarme a mí. No entender esto es fallar absolutamente en todo. La Biblia también registra otro evento que llena de tristeza el corazón del apóstol Pablo. Bendito Dios, porque tengo que decirle que llegaremos pronto al capítulo 11, un capítulo donde nos da esperanza. Tendremos que pasar por el capítulo 10 sobre la preocupación. Hoy estamos conociendo el corazón del predicador, el apóstol, el hombre que lleva un evangelio, que ha insistido que
es por gracia, no por obras. El hombre que ha estado enfatizando durante 8 capítulos que de 2 pueblos hizo uno solo. El hombre que está abriendo el corazón para decirnos a todos nosotros que no podemos fallar en el propósito por el cual Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y debemos entender, cuando usted y yo abrimos la Biblia, en el versículo 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descendieron de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Está escuchando? Versículo 9: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. A partir de ahí, Dios ya había diseñado un propósito: el salvar a la humanidad. El salvar a la humanidad. No estaban dando en el blanco, no están entendiendo nada. El pueblo que está escuchando al apóstol Pablo en ese momento dice: pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿No era que Dios era solamente para mí? Y se ponen celosos. ¿No era que Dios solamente a mí me iba a salvar y a nadie más? Hoy, en medio de tanta enfermedad que usted y yo sabemos que hay, Dios está salvando a muchas personas. Creo, sin equivocarme, que cada persona tiene una oportunidad, porque Dios es bueno, de arreglar su situación y su corazón. Y hay sorpresas en el cielo. Encontraremos a los que jamás hubiésemos imaginado que entrarían en el cielo. Aquellos hombres que tal vez la religión, o usted o yo, hayamos señalado y dijéramos en algún momento: no, eso no tiene remedio. Claro que sí tiene remedio. En Dios todos tenemos remedio. Fallar en el propósito que Dios estableció es fallar en todo. Tendríamos una bonita religión y nos podríamos quedar con nuestro culto y con nuestras formas, pero no entender a Dios es fatal. Israel no lo entendió. Israel empezó a perseguir al apóstol Pablo. El libro de los Hechos, no hay lugar donde el apóstol Pablo fuera que no hubiese problemas. Pero creer que es tan problemático este señor Pablo, el problema no es que él es problemático, el asunto es que está predicando que en Cristo Jesús hay salvación, y no solamente salvación, sino sanidad, y no solamente sanidad, libertad. Y eso no lo soporta la religión. Usted y yo no nos podemos adueñar de un Dios. De hecho, nosotros somos de Él. La Biblia enseña que Dios nunca falló, que su palabra tampoco falló, que el que falló fue Israel. ¿En qué falló? Falló en olvidar la misericordia tan hermosa que tiene nuestro Dios. Falló en el significado de su propio nombre que lleva. ¿Cuál? Israel. ¿Sabía usted que uno de los elementos que compone el nombre de Israel es gobernado por Dios? Israel no sale solamente como, sí, el príncipe. No. También tiene el significado de gente gobernada por Dios. Israel falló. Se le olvidó que eran gobernados por Dios. Se le olvidó que su misericordia es grande. Se le olvidó también las promesas hechas a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto va a ser algo más que para un solo grupo de hombres y mujeres. Van a haber hijos de la promesa, y ese es usted, ese soy yo. Fallar en esto es nefasto.
para un mundo espiritual que yo sé que usted quiere abrazar. Bueno, el apóstol Pablo se lo señaló a esta iglesia, a este grupo de hombres y mujeres, pero este predicador se lo quiere señalar a usted. ¿Qué cosa? No falles. Iglesia amada, no falles en ver diariamente su misericordia y estar profundamente agradecido. Iglesia amada, no te olvides, como dice su palabra, de ninguno de sus beneficios. Tampoco olvidemos, iglesia amada, que nuestro nombre es ser hijos de Dios. Y eso significa que Él es nuestro Padre, que Él es el que manda. Nosotros no venimos a gobernar a Dios. Ciertamente usted y yo nos llamamos Israel. Ciertamente usted y yo nos llamaremos bajo el título de nuestra propia nacionalidad. Pero todos queremos ser gobernados por Dios. ¿Escuchó bien esa palabra? Gobernado por Dios. Gobernado por Dios significa ir a preguntarle a Dios qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que tengo que oír? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Cómo me tengo que mover? Gobernado por Dios. Hoy en medio de nuestra sociedad vemos muchas personas con muchos problemas, con muchas dificultades. A nivel de gobierno hay muchos pleitos, hay muchas disensiones, hay muchos problemas. Pero a nivel de iglesia, a nivel de su fe, ¿no es cierto que cuando usted y yo nos ajustamos al gobierno de Dios, a su bendita voluntad, las cosas empiezan a cambiar radicalmente? No podemos fallar. No podemos añadirle más tristeza al corazón del apóstol. El apóstol tuvo que hablar clarito y muy clarito. En el versículo 12 quiero que también lo leamos. Dice, ¿qué se le dice a Israel? Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Fallar en cuanto a la soberanía de Dios, no estar de acuerdo en cómo lo hace Dios, es estar perdido. Usted puede abrazarse a su religión, pero yo no estoy aquí para que usted se abrace a su religión. Estoy aquí para abrirle los ojos y declarar lo mismo que el apóstol Pablo declaró en este precioso capítulo 9. Dios es soberano. Él es el Señor. Él es el Dios de la vida, pero también el Dios del día y la hora en que usted y yo partiremos a su presencia. Por supuesto que vamos a orar. Por supuesto que vamos a creer. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor al finalizar este precioso capítulo. Y por supuesto ahí está el jugo de uva, símbolo de la sangre de Cristo. Ahí está el pan, símbolo de su cuerpo. Por supuesto que vamos a orar por salvación, que vamos a orar por sanidad, pero también tenemos que tener un sello en nuestro corazón de que Él hace su voluntad. Versículo 15, por favor. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Fallar en olvidar que Él, nuestro Dios, es soberano, es terminar peleando con Dios. Yo sé que usted me puede decir, pero no entiendo la voluntad de Dios. Y podría decirme, no entiendo su soberanía. En ocasiones yo tampoco la he entendido. Pero no permita que sus pensamientos abriguen un sentimiento en contra de Dios. Abracémonos a la voluntad de Dios y recibámosla como lo que es su voluntad. He visto muchas veces, en ocasiones, a través de esta iglesia moderna del siglo XXI, que Dios tiene que hacer mi santa voluntad. ¿Dónde quedó aquel hágase tu voluntad y no la mía? El apóstol está enfatizándoles a Israel, a los judíos, y así lo habla todo el capítulo 9, 10 y 11. Pero en esta oportunidad
en el capítulo 9, estamos viendo cómo Él les está diciendo: no fallen. Dios es soberano, no fallen. Él es un Dios para todos. No fallen, no traten de secuestrar a Dios y decir: es mío y lo voy a encajonar aquí en mi cajita. No traten de decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer y a qué horas lo tiene que hacer. No traten de decirle a Dios que no nos salvará. Bendito Dios que hay un mensaje como este. ¿Sabe por qué? Porque a usted y a mí nos abrió una gran puerta. ¿Quién? Jesucristo. El entender que usted y yo hoy somos salvos, sanos y libres es por la bendita misericordia del Dios que tenemos, un Dios amoroso que nos permitió estar en su rebaño. Sí, Él es el buen pastor. Pero usted no es una cabra montés, usted es una oveja en las manos del Señor. Usted y yo hemos aprendido del buen pastor. Qué hermoso, qué maravilloso. Quiero leerle el versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. ¿Está escuchando? Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Muchas veces nosotros nos hemos resistido a su voluntad, pero terminaremos obedeciendo. Entonces, mejor de una vez afinemos nuestro corazón, alineémonos a su palabra y digamos: hágase tu voluntad, tu voluntad. Dios a usted y a mí nos quiere. Hay un pasaje con el que queremos cerrar en este precioso capítulo 9, que se encuentra en el versículo 22, y dice la palabra de Dios así: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Sí, verso 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Sí, iglesia. Dios a usted y a mí nos llamó con llamamiento santo. Dios a usted y a mí nos ama, nos quiere en su rebaño. Dios sigue siendo amoroso y misericordioso. El apóstol Pablo tiene que sacudir, incluso yo me lo imagino así, sacudiéndole los hombros a los hombres y mujeres judíos que estuvieran a su alrededor y diciéndoles lo que dice el versículo 25. ¿Es que acaso se les olvidó lo que dice Oseas? ¿Qué dice Oseas? Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Ese era usted y ese era yo. Y a la no amada, amada. Iglesia, Dios te ama. Dios te ama y nos ama a usted y a mí. Versículo 26. Y en el lugar donde se le dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí seréis llamados hijos del Dios viviente. Amén. ¿Se da cuenta? Ese es el Señor bueno que usted y yo tenemos. Ese es el Dios que había profetizado, no solamente en Abraham, sino que el recordatorio a Oseas y también a Isaías, porque en Isaías la Biblia declara así, como en versículo 29, como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Sí, el hombre y la mujer no pueden estar sin Dios. Usted y yo necesitamos a Dios. Isaías declaró:
toda la humanidad necesita el gobierno divino de Dios. Y este gobierno se manifestó en Jesucristo para salvación y sanidad de las naciones. Por eso este mismo apóstol nos instruye al participar de la cena del Señor. Si usted tiene ahí en su casa esos elementos, participe con nosotros. Este es un momento muy especial, porque en 1 Corintios capítulo 11, versículo 24, la Biblia dice así: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tomando en memoria de Jesús. ¿Qué es lo que estamos realmente haciendo? Estamos teniendo memoria del propósito por el cual el Hijo de Dios vino a esta tierra. Y usted y yo podemos hoy celebrar esta preciosa ceremonia de una forma diferente. ¿Cuál, pastor? Entendiendo el mensaje que el apóstol quiere declararle. Y justamente este del capítulo 9. Tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios que abrió el cielo para usted y para mí. Tenemos un Dios que nos dice que no nos olvidemos de su amor y su misericordia. Por eso entonces, hoy queremos orar. Sé el momento que la humanidad está teniendo. Sé el momento que todos y cada uno de nosotros estamos viviendo. Y ante la enfermedad, ¿sabe qué? La palabra de Dios. Y yo hoy vengo con unos textos bíblicos de la palabra de Dios que quisiera leérselos en este momento y recordárselos, porque justamente es eso, la participación del pan y del vino o del el jugo de uva, símbolo de la sangre de Cristo, es muy rápido, pero recordar y leer en su palabra lo que dice es crucial, es vital. Déjeme encontrar aquí estos textos bíblicos tan hermosos. Eso, aquí están. Dice su palabra, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo llevó? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. Hoy tal vez haya alguna enfermedad, pero vamos a orar. Vamos a participar de este pan y de este jugo de uva, símbolo de la sangre del Cordero de Dios. Y vamos a orar, pero vamos a orar no solamente con las palabras que, ay, sí, ojalá que se sane. No, el ojalá no. Tenemos que abrazar la palabra. Y yo quiero orar conforme a la palabra. Amén. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hagámoslo así. Habiendo dado gracias, partió el pan y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Hoy nos acercamos a ti, Señor, y tomamos el pan. Y hoy comemos y recordamos el propósito por el cual moriste en la cruz del Calvario. Pueden comer. Yo le voy a pedir que ahí donde usted está, levante sus manos. Yo voy a empezar a leer esta palabra que hemos preparado para este momento, que hemos declarado y venimos declarando la palabra sanidad, de salud divina, de sanidad. Si hay algún enfermo, y si no hubiera ninguno entre ustedes enfermos, igual declara la palabra.
porque la palabra es salud divina. Señor, nosotros hoy declaramos que por tus llagas hemos sido sanados. Y tu palabra a nosotros nos enseña que tu Espíritu Santo, oh Dios, ungió a Jesucristo con poder. A Jesús de Nazaret lo ungió para hacer bienes y sanar a todo oprimido del diablo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaramos salud divina y toda opresión de las tinieblas es quitada ahora, en el nombre que es sobre todo nombre. Diablo mentiroso, quita tus manos de estos cuerpos que son templo del Espíritu Santo, y declaramos salud divina, porque ciertamente Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido, y por sus llagas somos sanados. Hoy podemos recordar lo que dice Jeremías, que Él ha venido a traernos sanidad y medicina en medio de cualquier enfermedad. Hoy nosotros nos acordamos, sí, nos acordamos de la palabra dada a tu siervo, Señor. Y tu siervo declaró en el Salmo 103, versículo 3, Él es el que perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias. Ahora mismo, a esos cuerpos que en este momento están con nosotros y les está doliendo, hablamos salud divina y declaramos la palabra de Dios, porque nosotros estamos atentos a la voz de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos guardando sus mandamientos, estamos presenciando sus estatutos y los seguimos, y ninguna enfermedad nos puede tocar. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy hablamos la palabra de Dios ahora mismo, en el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaramos que tú eres el que vienes cumpliendo a través de tu Espíritu Santo ahora mismo el poder sanador. Toca ahora tu cuerpo. Tú que me estás mirando, pon tu mano en donde te duele, pon tu mano en donde estás ahí enfermo, y en el nombre de Jesús. Y si tienes algún hermano ahí cerca, hombre y mujer que conozca a Jesús como su Señor y Salvador, pongan la mano sobre ese enfermo y declaremos juntos la palabra de Dios, porque cuando Jesús estableció sus pasos aquí en la tierra, vino a hacer bienes y favores a todos y cada uno de nosotros. Así que hoy no lo podemos olvidar, porque Dios siempre nos ha amado con amor eterno. Jehová mi Dios es mi Dios sanador. Yo declaro en el nombre de Jesús salud divina a esos cuerpos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. En memoria de Jesús. Hoy tomamos este vino, símbolo de la sangre de Jesús. No merecía tanto amor, no merecía tanta misericordia. Tu poder sanador sobre mi vida, pero también tu poder salvador. Hoy me declaro perdonado, porque estoy arrepentido de haberte ofendido, Jesús, de haber no entendido el propósito que hiciste en esa cruz del Calvario, ese derramamiento de sangre por mis pecados. Tú eres la ofrenda aceptada por Dios, y hoy eres mi Salvador. Hoy confieso a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Podemos beber. Gracias, gracias Señor, gracias Señor Jesús por sanarnos, gracias Señor Jesús por salvarnos, gracias precioso Espíritu Santo por revelarte hoy en esta hora en medio de nosotros. Y hoy tomamos de tu palabra. Si tu palabra es verdad y es viva
Y hoy fortalecemos nuestra fe para seguir adelante. Queremos juntarnos todos y enviar palabra de salud divina a todo hospital, a todo enfermo que esté ahora mismo en los hospitales. Ahí donde usted está, levante sus manos. Y en el nombre de Jesús enviamos palabra de salud divina a los enfermos que están en el hospital de Heredia, a los enfermos que están en el hospital Calderón Guardia, a los enfermos que están en el hospital México, a los enfermos que estén en cualquier hospital de esta nación. Sea el poder sanador ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta a los enfermos, Señor, por el poder milagroso de la sangre de Jesús y del cuerpo flagelado y molido por nuestras debilidades y por nuestras enfermedades. En el nombre de Jesús declaramos salud divina a estos enfermos en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero decirle algo más antes de terminar. Su sanidad no es gratis. La sangre de Jesús y las llagas de Cristo pagaron en la cruz del Calvario tu sanidad y tu salvación. Levanta las manos ahí donde tú estás. Quiero bendecir. Te bendigo a la entrada y a la salida, en el campo y en la ciudad, y todo lo que hagas prospera en el nombre de Jesús.